Revocación de mandato, ejercicio inédito. ¿En qué consiste? Se lo explico a la raza. Anticipar el término de un servidor público cuando su propio pueblo le ha perdido la confianza. Si firma un 3% del padrón, empieza la acción, pero requiere de un 40% para que haya vinculación. Y si la mayoría vota por revocación, se acabó. Adiós. Lo corremos a la mitad de su sexenio y vemos que llegó solo para abusar del pueblo. Aunque esta vez lo promovió el gobierno porque era promesa de AMLO y la gente votó por eso. Seamos honestos, tampoco es que arriesgue nada. Según todas las encuestas, la mayoría lo respalda. Así que esta consulta parece innecesaria, pero sirve para una cosa, para que aprendamos a usarla. El pueblo pone, el pueblo quita. Es su derecho inexorable. Al servidor se le repisa. Ya nadie será intocable. El pueblo pone, el pueblo quita. Es su derecho inexorable. Al servidor se le repisa. Ya nadie será intocable. Si esto hubiera existido en serio en anteriores gobiernos, no habría sufrido tanto el pueblo. No hace falta ser un genio para pensar en más de un paria que no habría terminado su sexenio. Imagina esto en los futuros cargos, gobernadores y presidentes vigilados. Es como ponerle una cámara al malandro. Se la piensa dos veces y sabe que estás mirando. Y la oposición que no carbura, unos invitan al voto y otros dicen que es basura. Deben ir al quiropráctico a buscar la cura. Digo, a ver si les ayuda a definir una postura. Y sí, si hay una ganancia política, y con esta consulta puede que no cambie nada, pero ninguna herramienta de democracia directa que le dé el poder al pueblo debe ser subestimada. El pueblo pone, el pueblo quita. Es su derecho inexorable. Al servidor se le repisa. Ya nadie será intocable. El pueblo pone, el pueblo quita. Es su derecho inexorable. Al servidor se le repisa. Ya nadie será intocable. Nadie. S.O. Nos vemos el próximo lunes. Continuamos en De Buena Fe. Paz. Gracias, Danger acá, por esta opinión rapeada. Buenas noches, les damos nuevamente la bienvenida a este espacio para conversar de buena fe. Hoy tendremos testimonios acerca de la Liga Comunista 23 de septiembre y revisaremos su papel en la historia de México. Entre las décadas de 1960 y 1980 se desarrolló un periodo de represión por parte del régimen priista contra movimientos populares de oposición, al que se le conoce como Guerra Sucia, y que se caracterizó por la desaparición forzada, asesinatos selectivos y la complicidad de la prensa nacional para ocultar los hechos. Los movimientos populares estuvieron motivados por las condiciones de rezago, exclusión que se vivían en el país, además de estar influidos por las corrientes ideológicas revolucionarias que se enmarcan en la Guerra Fría. Este contexto propició el surgimiento de la Liga Comunista 23 de septiembre en 1973. La organización buscó aglutinar en un solo frente a grupos revolucionarios de distintos estados de la República, así como movilizar a las clases obreras para crear un estado socialista mediante las armas. Los integrantes de la Liga fueron principalmente estudiantes, pero también se incorporaron campesinos y trabajadores de fábricas. Inspirados en la guerra de guerrillas, la organización emprendió acciones armadas con brigadas en zonas rurales y urbanas. La represión sufrida durante estos eventos los diezmó hasta la disolución a los inicios de los años 1980. Para ahondar en los hechos de aquella época, está con nosotros Héctor Torres, miembro fundador de la Liga Comunista 23 de septiembre. Vamos con él y con Gibran. Buenas noches, amigas, amigos, enemigos y adversarios. Sean todos bienvenidos a esta conversación de buena fe. Esta noche nos acompaña Héctor Torres, fundador de la Liga Comunista 23 de septiembre, para hablar sobre la Liga, pero sobre todo para hablar de una parte de la historia que no suele verse actualmente como historia viva. Parece que la única historia viva sería de eso que nos han contado como transición a la democracia, como actores convencionales, los partidos de todo el tiempo, y hay una parte que se borra. Muchas gracias, Héctor, por venir.
Gracias, buenas noches. Cuéntanos, por favor, para todo el público que no lo sepa, ¿qué fue la Liga Comunista 23 de septiembre? La Liga Comunista 23 de septiembre fue una organización armada, una organización guerrillera, una organización de carácter nacional, una organización que se planteó luchar por el socialismo en México, y lo hizo porque las condiciones en que estaba el país en aquellos tiempos eran condiciones de un régimen antidemocrático, un régimen autoritario, un régimen represor. Fue después de la matanza del 68 y de la del 71, ¿verdad? La Liga nace en marzo de 1973. Y fue la unión de varios grupos revolucionarios de diferentes partes del país que se unieron para crear esta organización. ¿Por qué surge? Surge inmediatamente después de la gran represión del 10 de junio, pero ya había el antecedente de la represión del 68. Las organizaciones que surgieron se dieron cuenta que ya era imposible hacer cambios por vía pacífica. El régimen se mostraba como un régimen represor que pisoteaba las libertades democráticas. Y no solo eso, engañaba al pueblo con una ideología pseudo-revolucionaria, una ideología que hacía énfasis en que la Revolución Mexicana seguía vigente y que era el camino para la superación de nuestro país. Y sin embargo, esa ideología lo que vino a hacer era encubrir la existencia de un régimen desigual, injusto, un régimen capitalista que fue alentado por los regímenes priistas, sobre todo a partir de los 40. De los 40 hasta los 70, el gobierno le llamó a esta etapa la etapa del milagro mexicano. Uh-huh. Y era un espejismo, no había tal milagro. O fue milagro para unos cuantos, para los que se enriquecieron, pero para el pueblo no había milagro, eran desgracias. De tal manera que hubo muchas luchas del pueblo que se levantó. El 58, los ferrocarrileros, los mineros, los médicos, los maestros en la década de los 60, y el 68 vino a mostrar que este régimen priista que teníamos engañaba al pueblo, era un régimen demagogo que se escudaba, repito, con una ideología pseudo-revolucionaria, se llamaban herederos de la revolución y que no permitían ninguna voz disidente. Tenían el control de los sindicatos a través de los líderes charros, tenían el control de las centrales campesinas, tenían el control del sector popular. Era un régimen corporativo. La CNOP, la CTM, la CNC y otras centrales formaban parte de la maquinaria estatal. De manera que las elecciones, el PRI siempre las ganaba. No había prácticamente democracia. El 68 mostró no únicamente que este régimen era un régimen contrario a los derechos democráticos, sino que mostraba que existía un modelo económico y social que ya estaba haciendo aguas. En el fondo, el descontento popular mostraba que ese régimen desigual e injusto no estaba beneficiando al pueblo. Y eso es lo que estaba de fondo. De manera que cuando la Liga Comunista surgió principalmente a partir del 68, pero el 71 fue, vamos a decir, el colmo, porque ahí surgieron infinidad de grupos guerrilleros. En el 65 ya existían acciones armadas, por ejemplo, el de Arturo Gámez,
en el asalto al cuartel Madera en Chihuahua, ya estaba la guerrilla de Genaro Vázquez, ya había otros grupos armados. Pero el 71 fue, vamos a decir, fue el colmo, donde muchos grupos dijeron, ya basta. No se puede aspirar a una mejor sociedad por la vía pacífica. Y sobre todo cuando no había legalización de ningún partido de izquierda. El Partido Comunista no tenía registro legal. Los que participaban en las elecciones era el PRI, el PAN y los partidos paleros de aquella época. Y sobre todo teníamos a un régimen, un gobierno, Echeverría era el presidente, que fue el principal o uno de los causantes del 68, fue secretario de Gobernación. Nos encontramos ante la paradoja de que desde luego se trató de un periodo sumamente autoritario del régimen mexicano, 54 a 70 por lo menos, del periodo más autoritario, pero al mismo tiempo en ese periodo la clase media se duplicó. En los 70 se redujo la desigualdad al mínimo que hemos tenido en el país y los salarios alcanzaron su mayor confluencia con los Estados Unidos. Hay algunos investigadores de movimientos sociales que dicen que ese crecimiento de la clase media favorece la movilización. Esto se verificaba en la Liga Comunista 23 de septiembre, es decir, estaba formada principalmente por jóvenes estudiantes clase medieros o eran jóvenes de extracción obrera, popular y campesina. El grueso de la liga eran jóvenes estudiantes, clase medieros o hijos de obreros y campesinos. Yo fui hijo de ferrocarrileros. Mi padre, mis abuelos, mis tíos, todos trabajaban en el ferrocarril. Mi padre fue vallejista. Él vivió la huelga del 68. En cuanto que había un auge de progreso y de... Pues es relativo. Yo estudié en la Facultad de Economía de Nuevo León. En aquella época, en el 68, 69, se hizo un estudio por parte de un economista que después fue embajador en Venezuela, Jesús Puente Leiva. Él hizo un estudio, creo que uno de los primeros estudios, de la distribución del ingreso en el área de Monterrey. Y se suponía que en Monterrey, la área metropolitana, era de las más pujantes. Una ciudad industrial, muchas fábricas, mejores salarios. Y lo que él encontró en ese estudio fue que la distribución del ingreso se hizo más injusta en esa época. Quiere decir que el periodo de milagro económico, al menos en aquella área pujante, industrial, era un espejismo. Y a nivel nacional prácticamente era igual. Pero nos hicieron ver de que había un gran progreso, el milagro económico, la estabilidad económica. Atrás de eso se ampliaban las brechas desiguales. Crecían las injusticias. ¿Por qué hubo tantos movimientos obreros, campesinos, sindicales reprimidos? La Liga conjuntaba, como nos comentaba, expresiones armadas que venían de tiempo atrás. Y conjugó particularmente elementos ideológicos provenientes del cristianismo, desde la izquierda también, y del comunismo. ¿Cómo conciliaron, cómo maridaron esos dos elementos? ¿Cómo caracterizaría ideológicamente a la Liga desde ese punto de vista? La Liga fue, te decía, la confluencia de diferentes grupos, de diferentes orígenes, espartaquistas, maoístas, de la juventud comunista y de cristianos socialistas, que fueron influenciados por la teología de la liberación. Yo en particular, mi grupo, yo pertenecía al grupo de los procesos, pero a la parte de Ignacio Salas Obregón, que fue el máximo dirigente de la Liga Comunista. Nuestro grupo, que estaba sentado principalmente en Monterrey, era un grupo que estuvo influenciado por los jesuitas, la Compañía de Jesús.
y nos tocó vivir la época en que estaba el Concilio Vaticano II. Y nos tocó estar en contacto porque estábamos afiliados a nivel latinoamericano con otras organizaciones que brevaban de la teología de la liberación. De hecho, el principal teórico de la teología de la liberación, Gustavo Gutiérrez, su primer ensayo de la teología de la liberación, que después hizo libro, apareció en el 70, 71. Y nosotros que éramos militantes a nivel latinoamericano, conocimos, él era uno de nuestros asesores. Nos conocíamos la teología de la liberación y teníamos contacto con comunidades de base de Brasil, de Nicaragua, que también optaron por la lucha armada. De manera que la participación de los cristianos en la lucha revolucionaria no fue exclusivamente en nuestro país. Se dio en Centroamérica y en Brasil, Uruguay, Argentina. Y bueno, nuestra organización tenía contacto con ellos. Y fue en las luchas, sobre todo en Monterrey, en la lucha universitaria, en la lucha por la autonomía, en donde confluíamos con diferentes grupos de izquierda. Y ahí hicimos unidad de acción con la Juventud Comunista y otras fuerzas espartaquistas. De manera que la confluencia entre cristianos con ideas socialistas y las izquierdas fue en los hechos. Y eso permitió irse unificando a partir de la acción en trabajos conjuntos que desembocaron en la creación de un grupo que se llamó Los Procesos, porque editaban un documento que se llamaban el Proceso Revolucionario. Y los principales dirigentes de esta organización eran Raúl Ramos Zavala e Ignacio Salas Obregón. Uno estuvo estudiando en la Facultad de Economía, Raúl Ramos Zavala, cayó muerto en el 72, e Ignacio Salas, que estudió en el Tecnológico de Monterrey, pero después se fue a Nezahualcóyotl. ¿Cómo una izquierda tan pujante como esa izquierda de Nuevo León desaparece? Si estaban en el TEC, en la Autónoma, y de repente, si uno va a Nuevo León y habla con los de todos los partidos, todos, ¿no? Parece un lugar donde nunca ha habido izquierda y donde no hay esas raíces históricas, salvo minoritariamente. ¿Qué pasó para que desapareciera esa izquierda de Monterrey particularmente? Pues como ha pasado en todos los diferentes lugares. En Monterrey hubo un gran movimiento universitario por la autonomía. De hecho, el 71 aquí en México fue en apoyo a la huelga universitaria de Nuevo León. El movimiento universitario de Nuevo León duró desde el 69, cuando el gobernador Elizondo quiso imponer una ley, quiso violarla. El movimiento universitario lo paró. Después volvió a empujarla en el 70 y 71. De manera que hubo una lucha universitaria que culminó con la caída de este gobernador. La participación en esa lucha de muchas fuerzas políticas, el Partido Comunista tenía el control de los sindicatos universitarios, los jesuitas influían tanto en la universidad como en el tecnológico, de manera que hubo un movimiento pujante que no les gustó a los poderosos, principalmente al Grupo Monterrey. El Grupo Monterrey después quiso expulsar a los jesuitas, que tuvieron un papel destacado en esta lucha. Y no únicamente en México, en Monterrey, sino en diferentes lugares del país. Digamos, el grupo de los 10 oligarcas más poderosos del norte de la República. Los quisieron correr. Porque allá, y esto no ocurre únicamente en Monterrey, ocurre en todos lados. El poder económico tiene el poder político y tiene el poder ideológico. No le gusta que le disputen el poder ideológico. De manera que las ideas revolucionarias, las ideas socialistas, las ideas de izquierda, democráticas, chocan con este poderío.
¿Cuánto tiempo duró la liga y cuál fue el mayor tamaño que llegó a tener? Una peculiaridad de la liga es de que, decían, hubo muchos grupos armados que surgieron, pero la peculiaridad de la liga es de que esta fue una organización de carácter nacional. En todos los estados estaban. En buena parte de los estados. Y otra característica, decía, era de que estaba conformada por revolucionarios profesionales. Esto es, dedicados de tiempo completo a la lucha revolucionaria. No tenían otro trabajo. Por eso era una organización clandestina. ¿Y cómo se financiaban? Obteniendo recursos. Vamos a un corte y me cuenta eso con detalle. Usted siga con nosotros, estamos conversando de buena fe. Gracias por seguir con nosotros. Estamos conversando de buena fe con Héctor Torres, que además de ser un miembro fundador de la Liga Comunista 23 de septiembre, es un sobreviviente de uno de los periodos más cruentos y más autoritarios del Estado mexicano y de un proceso de exterminio de la disidencia política radical como fue la Guerra Sucia. Le preguntaba yo, Héctor, ¿cómo es que se financiaba la Liga? La organización surgió, te decía, para transformar radicalmente al sistema económico y político. Y adoptó como ideología la ideología marxista, la ideología comunista. Por eso la Liga se denominó Liga Comunista, en honor principalmente a que la primera Liga Comunista que se fundó en el mundo la creó Carlos Marx y Federico Engels en 1847. Y esta organización, la Liga Comunista, fue la que dio luz al primer llamado a la lucha revolucionaria al proletariado, que fue el Manifiesto Comunista. La Liga Comunista encargó a Marx y a Engels que redactaran su programa, y su programa fue el Manifiesto Comunista. De manera que nuestra organización tomó ese nombre en homenaje a estos grandes luchadores revolucionarios de escala mundial. ¿Y la otra parte del nombre? Y la otra parte en homenaje al asalto al cuartel Madera en Chihuahua, que fue el 23 de septiembre del 65. De ahí que la Liga tomó ese nombre, Liga Comunista 23 de septiembre, y el órgano de difusión, su periódico, era Madera. Cuando se crea la organización, decía, se asumió tareas inmensas, crear una sólida organización que se abocara a iniciar esta transformación. Y sabía que se enfrentaba a un enemigo muy poderoso, a la gran capital y al Estado. La organización supo desde un primer momento que tenía que financiarse para mantener esta lucha y para hacerlo por esta vía. Para recuperar recursos eran los asaltos bancarios, etcétera. Expropiaciones. Expropiaciones. Pero el objetivo principal eran objetivos políticos. La Liga desde un principio pintó su raya, tanto contra los reformistas de aquella época, contra los militaristas pequeñoburgueses, armados, que también luchaban por un cambio. La Liga se deslindó de ambas posturas. De los reformistas de aquella época que pensaban que Echeverría, con la apertura democrática, iba a haber cambios. Incluso algunos intelectuales se fueron con Echeverría. Hubo alguien que dijo Echeverría o el fascismo. Así es.
Carlos Fuentes. Y había otros grupos radicales, armados, que se dedicaban nada más a expropiaciones, pero no tenían fines políticos. O sea, un negocio. Entonces la Liga dijo, nosotros no somos ni reformistas, ni aperturos, ni somos tampoco pequeños burgueses radicales. Queremos transformar la sociedad. De manera que las acciones militares deben estar subordinadas al cambio político y social. Ese era el objetivo de nuestra organización. Un método eran las expropiaciones, tomando en cuenta que el gran capital le roba al pueblo desde el momento de la relación de trabajo. Ustedes recuperaban esos recursos, el nombre del proletariado. Pero había también otro tipo de acciones militares, como los secuestros. ¿Esos tenían un fin primordialmente económico o primordialmente político o era por igual? Era político. De hecho, los secuestros más ruidosos que fracasaron, el de Monterrey y el de Guadalajara. En Monterrey a Eugenio Garzazada, perdón. Garzazada. Y Aranguren en Guadalajara. El objetivo era político. El objetivo era difundir proclamas de la Liga. Una proclama nacional, una proclama al campesinado, una proclama a los sindicatos, a los trabajadores, y pedir la liberación de determinados presos políticos. Ese era el objetivo. Tomaron presos políticos para que liberaran presos políticos. La idea... Esa era la idea. Era exactamente. ¿Y por qué fallaron y pedir, esos 2 secuestros? Pues errores. O sea, infraestructura, logística, etcétera. O sea, y a partir de ahí se desata una severa persecución contra la Liga. De ahí se desata la guerra sucia contra nuestra organización. Eugenio Garzazada era de alguna manera el patriarca del empresariado mexicano, de la gran burguesía. Sí, sí, sí. Entonces tocaron el punto más delicado, quizá más preciado de ese sistema. Y eso generó conflictos entre el gobierno y este sector empresarial. Una pugna interna que todavía persiste. Pero de ahí tiene sus orígenes. A raíz de ello, y hasta el día de hoy, la oligarquía regiomontana y sus instrumentos de difusión y propaganda hacen todo por mostrar a la Liga y por escribir su historia como la historia de unos terroristas viciosos, desviados, todo lo que se les ocurra. Y son uno, si no es que el villano favorito de esa oligarquía de Nuevo León en particular. Si hubiera que escribir la historia del otro lado, que además entiendo que la estás escribiendo, que ya la escribiste en un libro, Estoy diciendo. ¿cómo caracterizarías tú a la Liga? Sí, con adjetivos calificativos, pero también, ¿cuáles dirías que fueron sus principales acciones político-militares? La Liga fue atacada no únicamente por el Grupo Monterrey, sino fue atacada también por Echeverría, por los diputados de aquella época, por gobernadores, por el PRI, y acusaron a la Liga de ser terrorista, de desquiciados, de dogmáticos. Incluso los llegaron a ubicar, que éramos iguales que los fascistas. Promiscuos. Además, faltó que les dijeran satánicos. No faltó, sí les que dijeron nuestros satánicos. padres no nos educaron, que eran marihuanos, etcétera, ¿no? Que es como hacer un análisis psicológico, ¿no? De cuando no era tal, o sea. Eso era para justificar la represión. Es más fácil decir son terroristas, son asesinos, y vamos a actuar en consecuencia. Por eso desataron la guerra sucia. Crearon un ambiente de decir que la Liga es terrorista
para decir con los terroristas no hay negociación. Los terroristas hay que someterlos al imperio de la ley y por eso crearon la Brigada Blanca. ¿Cuántos de sus compañeros habrán sido torturados y asesinados? Infinidad. ¿Se cuentan por cientos? ¿Se cuentan por miles? Hay una lista de 600 personas desaparecidas, más los torturados. Yo te voy a decir 2 casos emblemáticos para nosotros. Uno es el dirigente máximo de la Liga, Ignacio Salas Obregón. A él lo detuvieron en 1974. En los archivos de la Nación están los expedientes, están los interrogatorios de él. Y firmados por los de la DFC. Y sin embargo, está desaparecido. Hay pruebas que ellos lo tuvieron. ¿Dónde está? ¿Acaso fue uno de los que tiraron del avión al mar, como a muchos otros? Está el caso de Pedro Ibarra, Rafita, que fue compañero mío en Monterrey. A él ahí lo detuvieron. Igual lo interrogaron. Consta en los expedientes del Archivo General de la Nación su interrogatorio. Está desaparecido. Otro más, Ignacio Olivares Torres, que también fue compañero de la Liga, fue del buró político de la Liga y fue maestro de economía, fue compañero de nuestro grupo. A él también murió en el 74. Él cayó junto con Corral García, que también era miembro de la dirección. A ambos los torturaron, les clavaron clavos en las rodillas, los destrozaron y los tiraron en diferentes lugares, a uno en Monterrey y otro en Guadalajara. Y sin embargo, en los archivos generales de la Nación están los expedientes de los interrogatorios de ellos. La policía los tuvo, la policía los mató. ¿Cuándo se acabó la Liga? La Liga tuvo un proceso diferenciado. Hubo una parte de la Liga, en los que yo me incluyo y varios compañeros más, que iniciamos un proceso de rectificación. Que esta es otra parte de la historia que no es conocida. Y otra parte siguió en la Liga. En el 76, varios compañeros, después de que cae Ignacio Salas Obregón, el máximo dirigente de la Liga, empezó una lucha interna en la organización. Hubo divisiones, más la guerra sucia interna, que atacó adentro a los compañeros. Hubo divisiones en nuestra organización. Varios grupos se deslindaron de la Liga. Otros cayeron detenidos. Entre varios grupos que se deslindan de la Liga, empieza un proceso de rectificación, a analizar por qué cayó Ignacio Salas, por qué estaban cayendo nuestros grandes dirigentes, qué estábamos haciendo mal, cómo podíamos cambiar las cosas. Y ahí empezó un proceso de rectificación. Una parte de la Liga. Y en este proceso de rectificación empezamos a confluir diferentes grupos que veníamos de la Liga, que nos habíamos separado y después confluimos. Varios compañeros que salen de la cárcel se juntan con nosotros y empezamos a hacer reuniones clandestinas, porque éramos armados, éramos perseguidos, y empezamos a analizar nuestra lucha. Y pusimos en tela de juicio todo, nuestra práctica y nuestra política. Y revisamos y dijimos, tenemos errores que tenemos que corregir. Uno de ellos, principalmente, es cómo entendemos la lucha por la democracia. Nosotros la negábamos totalmente. Otra era la lucha dentro de los sindicatos. Nosotros negábamos la lucha dentro de los sindicatos y decíamos, ahí no hay nada que hacer. Vamos a crear nuevas organizaciones. Y dijimos, no, vamos a luchar dentro de los sindicatos, a tirar a los charros. Hicimos una serie de cambios, pero el principal era de que
teníamos que hacer un gran trabajo de organización con el pueblo. La persecución, el acoso, las acciones armadas, militaristas, nos estaban separando de la gente. Y además, nuestras propias acciones armadas ponían en peligro a la gente. Íbamos en brigadas a las fábricas, las colonias, armados, a hacer propaganda, a hacer agitación, a hacer mítines, pero si llegaba la policía, nosotros nos íbamos a defender. Y la gente que estaba ahí, la poníamos en riesgo. Entonces dijimos, no, vamos a hacer cambios. Vamos a cambiar nuestro método de lucha. No vamos a dejar la clandestinidad, no vamos a dejar una serie de acciones revolucionarias de expropiación, pero nuestra política hacia las masas tiene que cambiar. Entonces ahí empezó un proceso de rectificación. ¿Y dejaron las armas? Tuvimos que dejar las armas. Y esto implicó todo un gran cambio porque estábamos acostumbrados a andar armados. Vamos a ir un corte y nos cuenta eso con detalle. Estamos conversando de Buena Fe. Qué bueno que sigue con nosotros, se lo agradecemos. Estamos conversando de Buena Fe con Héctor Torres, un miembro fundador de la Liga Comunista 23 de septiembre y también un sobreviviente de la Guerra Sucia. Miembro de uno de los que se considera el grupo importante, el grupo armado más importante de la historia contemporánea de México, por lo menos uno de ellos. Nos estabas contando, Héctor, el cambio que significó dejar las armas, que fue un cambio profundo, porque era incluso de concepción política. Claro, fue un cambio primero político y práctico y organizativo, y no fue de la noche a la mañana, fue un proceso. Porque la organización que teníamos era clandestina, era armada, entonces teníamos que transitar hacia hacer actividades legales, pero manteniendo un aparato clandestino. De manera que nuestro proceso de rectificación fue un proceso de años, en donde conservamos un aparato ilegal, un aparato clandestino, con militantes perseguidos. Todavía no estaba la amnistía, y empezamos a construir un aparato legal. ¿Tú tenías orden de aprehensión? Sí. ¿Y pisaste la cárcel? Yo duré de clandestino desde que fundamos la Liga hasta que fundamos el Partido Mexicano Socialista. Yo duré 15 años con otro nombre, junto con mi esposa, que también fue militante de la Liga, y otros compañeros que a algunos les tocó la amnistía y a otros no nos tocó la amnistía. Y si no te tocó la amnistía, ¿cómo es que estás vivo y libre? Porque yo decidí legalizarme cuando fundamos el Partido Mexicano Socialista. El Partido Mexicano Socialista se fundó en el 87, un año antes de lanzar la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, de sumar la candidatura de Berto a la de Cuauhtémoc. Exacto. Nuestro candidato era Berto. Yo estuve en la campaña de Berto y discutimos la necesidad, la posibilidad de que el candidato fuera. Pero bueno, te decía que nuestra transición de la lucha ilegal, clandestina, armada, a la lucha legal, fue un proceso en donde conservábamos un aparato ilegal, clandestino, con el aparato abierto. De manera que a partir de ahí empezamos a cambiar de política, a intervenir en las elecciones, en hacer alianzas con otros partidos, otras fuerzas democráticas,
y en meternos en todas las luchas estudiantiles, en la lucha en contra de la represión, con el frente de doña Rosario, en todas las luchas. Compañeros que estuvieron en la liga, que eran perseguidos. Hicimos un cambio para introducirnos a los grandes sindicatos, al sindicato minero, con los petroleros, electricistas. Hicimos un cambio, pues, de orientación política. De los miembros que hicieron este proceso de rectificación, la mayoría fue a dar al proceso de unificación de la izquierda con el PMS o siguieron por otras vías como el PRT. No, nosotros seguimos hasta el PMS. ¿Cuál diría que fue la principal aportación o los logros de la Liga? La Liga surgió cuando no había democracia en este país. Era una ficción las elecciones. El PRI ganaba arriba de los 90%. Con la irrupción de la Liga, con sus acciones, con su actuación, con la guerra sucia, el régimen se dio cuenta que tenía que hacer cambios políticos. De ahí que inventaron la llamada reforma política. Plantearon la amnistía y le dieron el registro a nuevos partidos. Hubo cierta apertura democrática. Claro, el surgimiento de la Liga es exactamente previo a esa gran apertura de 77. Exacto. Entonces, la Liga contribuyó a ello, porque como te digo, la Liga tuvo la peculiaridad quizás de ser la organización más grande, más arraigada a nivel nacional, pero hubo otros grupos también. Pero toda esta erupción del Genaro, Lucio Cabañas, todo eso fue motor para que hubiera estos cambios. Incluso Echeverría, en su gobierno, aumentó los salarios, hizo grandes reformas, el Infonavit, etcétera. O sea, construyó universidades estatales. Sí, o sea, ¿por qué? Porque algo influyó la Liga. El reparto agrario en Sonora. La Liga tenía trabajo en Sonora, en medio rural, en Oaxaca. Si volvías a estar en los 70 tempranos, volverías a militar en una organización armada, clandestina, que secuestra grandes empresarios. Ahí donde haya represión, donde se impida el derecho a las libertades, donde sea exasperante la explotación del pueblo, la gente tiene el derecho a rebelarse y de cambiar las circunstancias. La dictadura del PRI, alguien nos dijo, Pascal Llosa, no sé, la dictadura perfecta. Porque era una dictadura disfrazada surgida de una revolución social, que tuvo grandes enseñanzas, que nos dio el artículo 3º, el 27, etcétera. Pero esa revolución se aburguesó realmente. Y esto ocurrió antes de que llegara el neoliberalismo. El neoliberalismo llegó en los 80s, pero en todo ese periodo que no era neoliberal, era un régimen capitalista igual que el de hoy, bajo otro modelo, más estatista. Recordemos, en aquel tiempo el Estado tenía 1 millón de empleados públicos, tenía bancos, teléfonos. Hasta fábricas de bicicletas, pues. Sagún, automotrices, etcétera. Y eso sirvió para el beneficio del pueblo. Ya experimentamos eso. Ese régimen tronó y llegó otro régimen, el neoliberalismo. Dice que a sustituirlo y mejorar lo que no pudo hacer y salió igual o peor que el anterior. O peor. Sí, sí. Y hay quien dice que la izquierda peor. Contribuyó al satanizar el papel del Estado también. Pero quiero preguntar otra cosa, ahora que hablamos del modelo neoliberal y del régimen actual.
La derecha dice que el gobierno de López Obrador es comunista. ¿Usted qué opina, Héctor, sobre eso? No lo es. ¿Tiene algo de comunista? No. ¿Es siquiera un gobierno de izquierda? Es un gobierno que tiene rasgos democráticos, rasgos nacionalistas, que busca que coexista el sector público con el sector privado y el sector social. Postula una economía mixta, y eso lo postulaba el régimen anterior. Eso lo postula la Constitución mexicana. Nuestra Constitución plantea que nuestra economía es economía mixta y que debe existir el sector público, el sector social y el sector privado. ¿Es como estar en los 70 pero con menos represión? Algo así, algo así. ¿Cuántos años tenía cuando empezó a militar en la Liga? Tenía como 22. Yo salí de la Facultad de Economía y me gradué a los 3 meses. Me recibí y en ese tiempo habían ocurrido los asaltos bancarios en Monterrey y mi grupo, unos estaban detenidos y otros eran ya perseguidos, y yo era el contacto entre los perseguidos y me dediqué junto con Nacho Salas a reconstruir el vínculo de Monterrey con la organización a nivel nacional. Cuando Yo era muy joven. Cuando eso sucedió, había una izquierda aceptada en el régimen, que era el Partido Popular Socialista, que había sido antes Partido Popular, ya para entonces envilecido después del 52, yo diría, ¿no? Todavía tuvo en 48 un momento de mucha lucha, y a la izquierda quizá con Jacinto López. Pero en ese momento ya era una izquierda paraestatal, que le decía al PRI a todo que sí, con tal de seguir existiendo, de seguir jugando. Había a la izquierda del PPS, del Partido Comunista, que ya estaba en una discusión sobre la democracia, sobre si abrazarla o no. Y usted militaba mucho más a la izquierda que eso. Si hoy tuviera 22 años, muy probablemente no militaría en Morena, porque pues esto que hablábamos de los 70 con menos represión, etcétera, etcétera. Hay algunos partidos que se dirán que están más a la izquierda, el Partido del Trabajo quizás, pero son poco visibles organizaciones más a la izquierda. Si usted tuviera 22 hoy, ¿dónde militaría? En la izquierda socialista. Hoy, como ayer, existen muchos grupos de izquierda socialista en México. Existen diversidad. Algunos se están unificando. Y evidentemente a México y a cualquier país debe existir una izquierda socialista. El mundo necesita una izquierda socialista, ese es mi punto de vista. Y no el socialismo burocrático. Soviético. ¿O el cubano? El cubano es diferente. ¿Ok? El cubano no es tan burocrático. No. Es un ejemplo para nuestros pueblos, la Revolución Cubana. Pero en México necesitamos fuerzas definidas de izquierda socialista. El socialismo tiene futuro. Y no me refiero al socialismo de la socialdemocracia. Me refiero a un socialismo que le dé poder al pueblo, que cree organizaciones para que los cambios los realice el propio pueblo. Muchas gracias, Héctor. Se nos ha acabado el tiempo. Ha sido todo un placer conversar con usted. Usted siga aquí con Estefanía Veloz y La Mala Fe. Nos vemos el próximo lunes.
Durante el receso que nos hemos tomado, la mala fe no paró. A golpe de desinformación, medios y grupos opositores han tratado de crear incertidumbre, pero en este espacio seguiremos poniendo en claro todas las mentiras. Una de las más recientes, y a la que le han apostado el resto, es la que alude a la vida privada del hijo mayor del presidente López Obrador. En una investigación de dudoso rigor periodístico, se acusó que José Ramón López Beltrán no siguió el precepto de austeridad, pues en Houston su estilo de vida ha sido ostentoso al haber rentado por casi un año una casa en un fraccionamiento que los autores de la pieza calificaron de exclusivo. Por otro lado, la investigación da a entender que por la renta de la casa que habitó junto con su familia entre el 2019 y el 2020, existe un conflicto de interés debido a que el inmueble pertenece a un extrabajador de la empresa Baker Hughes que mantiene contratos con petróleos mexicanos. Sin embargo, los argumentos del reportaje sobresalen por ser endebles. En primer lugar, tergiversan a conciencia el concepto de austeridad republicana, porque esta se refiere a erradicar el uso de recursos de la nación en beneficio de particulares, ya sea para hechos de corrupción, salarios desproporcionados o comodidades que no corresponden con el servicio público. Respecto al conflicto de intereses, cabe rescatar los comentarios de Óscar Arredondo en entrevista con Julio Astillero. En ella, Arredondo señala las comparaciones forzadas que se han hecho con el caso de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto y explica que son hechos totalmente distintos. Con la Casa Blanca, una empresa de construcción que no tenía capacidad de otorgar créditos financieros y que era proveedora principal de obra para el gobierno federal, dio un trato ventajoso para la adquisición del inmueble. En cambio, en Houston hablamos de un contrato de arrendamiento sin preferencia alguna, celebrado por medio de un agente inmobiliario que se apegó a procedimientos y costos regulares de la zona. A esto se le suma la presentación de documentos que acreditan que la titularidad del contrato de renta pertenece a Caroline Adams, esposa de José Ramón, quien también es dueña de los bienes mencionados en el reportaje y que cuenta con ingresos suficientes para cubrir los costos que en ningún momento fueron condonados para luego favorecer a actores interesados en negocios con Pemex. Por su parte, Baker Hughes encargó una auditoría externa con la que se descartó cualquier indicio de conflicto de interés, lo cual lleva a concluir que la investigación en la que la oposición tanto ha invertido sus esperanzas tiene toda la forma de golpeteo político y terminará por desfondarse en su falta de bases periodísticas. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo lunes para seguir conversando de buena fe.